Últimos días, parte de los cuales ha tenido que ver con la sentencia pronunciada por la Corte Superior de Justicia de Lima, condenando a 15 años al señor Ollanta Humala, expresidente de la República, de la misma manera que a su esposa, Nadine Heredia, y a varias personas de su entorno, disolviendo su partido nacionalista, si bien ya no existía porque ha perdido su inscripción en el ROP. Hemos invitado a dos analistas de la vida política y pública del Perú, Luis Roel, constitucionalista y excongresista, y Omar Aguapara, analista político y actual secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Quisiera que me den su opinión sobre la sentencia tal y como la conocemos hasta ahora, y luego entraremos a algunos puntos jurídicos relativamente técnicos que han sido discutidos sobre si es constitucionalmente legítimo detener a una persona sin haberle notificado la sentencia propiamente tal, porque lo que se ha hecho es un adelanto de la lectura, pero no hay la argumentación, de manera que no puede apelar. ¿Qué otros recursos tiene el señor Ollanta Humala? Por una parte vamos a hablar de eso, y luego las circunstancias y el marco jurídico internacional en el que se ha producido el asilo concedido por Brasil a la señora Nadine Heredia, horas después de que ella también hubiese sido objeto de una condena, tal como el anuncio de ella nos ha hecho saber. Muy buenas noches, Luis Roel. Su opinión sobre estos dos puntos. Buenas noches, don Fernando. Buenas noches. Saludo a todos los televidentes. Efectivamente, creo que es una sentencia bastante importante la que se ha dado en el caso Ollanta y Heredia, Ollanta Humala, Nadine Heredia. ¿Por qué? Porque, primero, porque se está logrando una sentencia, si bien es primera instancia, falta la apelación, inclusive la casación y todos los recursos y procesos, inclusive de habeas corpus, que se podría presentar más adelante por su defensa, que la justicia peruana ha podido, el Ministerio Público sobre todo, ha podido lograr una condena en relación a recepción y utilización de dinero de fuentes que se presumen que han sido luego pasadas por lavado de dinero. Es decir, que han utilizado esta figura de lavado de dinero para meterla lícitamente a lo que es ¿A usted le parece mercado legítimo haber sostenido que la figura penal que corresponde a los hechos que remontan al año 6, el año 11, constituyen lavado de activos? Yo creo que lo que por lo menos en este momento, ya el Poder Judicial ha marcado una línea. Claro, una línea que más adelante podría ser o confirmada por la sala de apelación o revocada. Pero es la primera vez que el Poder Judicial en este extremo ya se está estableciendo de que el dinero que puede ingresar a las campañas, si no está declarado, inclusive antes de haber establecido la pena o el delito de la financiación ilegal de partidos, también puede ser materia de un tipo penal. Y esto es importante. ¿Por qué? Nos Porque ha dicho el fiscal Juárez Atoche que la figura existe en nuestra legislación desde principios del siglo. Exactamente, el lavado de activos sí, pero no la financiación de partidos. La financiación ilícita de partidos o ilegal de partidos ha venido posteriormente. Luego de los sucesos de Odebrecht, se creó la figura penal de lavado de activos para ser aplicado no solo al narcotráfico, sino también al para financiamiento ilegal. Exactamente, el financiamiento ilegal de partidos. Por ello mismo es importante esta sentencia porque puede servir luego, si la ratifica la sala de apelaciones y la confirmara luego la casación, de que los casos cócteles y los que vienen atrás también caiga bajo el mismo derrotero argumentativo. Y esto complicaría un poco las cosas a Keiko Fujimori, Fuerza Popular y a los otros que están investigados y procesados por situaciones y delitos presuntamente cometidos en esta misma línea. Y esto es importante. Lo que sí me preocupa es que luego se siga utilizando la bandera de la persecución política. ¿Por qué? Porque si bien hoy... ¿Quién utiliza esa bandera ahora? Bueno, Nadine Heredia, al momento de solicitar el asilo político a Brasil, lo está solicitando porque ha habido una persecución política y ha sido una persecución a ella y a su familia y que, bueno, por lo tanto, el gobierno de Brasil, de Lula da Silva, pero se lo ha prácticamente otorgado. todos los condenados que tienen alguna relevancia política dicen que son víctimas de una persecución política. Exactamente. Va a ser difícil hacerlos cambiar de actitud, ¿no? Que la justicia es no les malo. haga caso, pero si no hay argumentos reales. Exactamente, ese es lo malo porque ¿qué imagen da a la ciudadanía? ¿Qué imagen da justamente a los votantes con miras al 2026?
que para los que son presidentes o están en el grupo de poder, la justicia no es igual para todos. Que si tú cometes un delito o estás procesado por el mismo, tú te puedes escapar de la justicia y puedes pedir asilo a países amigos. Y esto, frente a la ciudadanía, que ya de por sí está bastante desmotivada, indignada. Bueno, por lo menos puede precisemos que afectarnos. no se trata del condenado principal, que es el expresidente de Tumala, ¿no? No, Y su ya lo esposa, sé. que no va en tanto que primera dama, sino estaba imputada ella también, y ha sido objeto de una Exactamente. condena ella también. ¿Qué nos dice sobre este tema Omar Aguapara? Él que en la Asociación Civil Transparencia está acostumbrado a oír todas las sensibilidades, todos los sectores de la sociedad y todos los colores políticos. ¿Cómo siente usted que se ha percibido lo que ha sucedido con la decisión de la Corte Superior de Lima? Bueno, buenas noches. Buenas noches, Fernando, Omar. gracias por la invitación. Bueno, mal haría yo en hablar de derecho. Tenemos acá a Luis para que nos ilustre sobre esos temas. Yo no soy abogado y hay muchos detalles jurídicos que sí merecen un buen escrutinio y un buen análisis. Yo haría más bien el intento de verlo desde el lado político, ¿no? De pensar un poco hilando con lo que decía Luis hace un momento, de cómo se lee esto a la luz de lo que vamos a enfrentar más adelante, ¿no? Creo que tienen que ver dos cosas importantes. Por un lado, para el electorado, es un mensaje de saber elegir, de elegir bien a sus gobernantes, no menoscabar, no menospreciar, no subestimar el impacto de la corrupción. Y por otro lado, para los aspirantes, tenemos 43 candidatos, o vamos Finalmente, a tener 43 43, sí. candidatos a la presidencia de la República, esperemos que sean menos, obviamente, pero también debe ser un mensaje de alerta, porque si bien pueden haber personas que han acusado de persecución política, lo cierto es que tenemos varios expresidentes bajo investigación y varios de ellos en la cárcel, ¿no? Encarcelados o que han estado en la cárcel o que fueron investigados en su momento. Ninguno todavía propiamente, como ha hecho anotar Luis Robel, por lavado de activos, ¿no? No, y eso también implica otro tema importante, que es también un mensaje para los propios partidos políticos de hacer un buen uso de los fondos que se reciben. Hoy tenemos de nuevo el financiamiento privado que se ha aprobado en este último Congreso, en esta última legislatura, que permite nuevamente, a pesar de esa experiencia negativa de los últimos años, a raíz de la influencia de esta empresa brasilera, de Odebrecht y sus operaciones en Perú, y hay mecanismos que permiten una transparencia y cierta limpieza para dejar claro que acá no hay un origen ilícito de fondos, por ejemplo, pero hay que ser muy cuidadoso porque muchos de estos partidos probablemente también apelen o busquen financiamiento por parte de sectores ilegales que han estado muy presentes en la economía, en la política peruana. Entonces, que todo esto que estamos viviendo ahora, que nos remite de nuevo al pasado, años del periodo de Humala, 2011-2016, es unos años que parecen hoy lejanos, pero que de repente están terminando de cerrar y espero sean una oportunidad también para pasar la página, ¿no? Para dar paso hacia un futuro distinto donde no haya... Aunque lo que se ha juzgado no es la gestión gubernamental, no, sino la campaña, ¿no? Hay otros juicios pendientes sobre gestión gubernamental, exacto, pero en este caso se ha visto el financiamiento de campaña del año 11 y también la del año 6. Sí, y pensando en que, bueno, estamos ya entrando a un año electoral donde la misma pluralidad y la misma cantidad de partidos va a buscar con mucha desesperación que los partidos busquen destacar de alguna manera. Creo que va a ser más tentador de repente ser financiados por dinero ilegal, ¿no? Puesto que Omar Aguapara nos ha recordado con toda fuerza que usted es un abogado experto en temas constitucionales, yo quisiera preguntarle sobre algo que ha sido discutido por algunos abogados insospechables de simpatías por el Partido Nacionalista, quienes han afirmado que no es constitucional meter en la cárcel a alguien sin haberlo notificado de la condena y, en consecuencia, dado la posibilidad de que apele. Bueno, lo que ha establecido el Tribunal Constitucional es de que cuando se recurre a cualquier limitación de la libertad individual, esta tiene que estar debidamente razonada y motivada y explicar por lo menos las razones. En este caso, yo creo que la sala sustentó esta previsión efectiva en el delito, que es un delito grave, lo que es lavado de activos. Luego, en la cantidad de implicados que había, porque no solo es Ollantumala ni Heredia, también estaba el hermano que estaba fugado, prófugo, sí. no prófugo, y había otros actores más que también han sido condenados. Y además de ello,
hay que ser bastante cautos en la cantidad de la pena, que no es menor, 15 años, tanto para Nadine Heredia como para Ollantumala. Entonces, esta evaluación ha sido parte de las motivaciones que dan a que esta sea una pena efectiva y se efectivice en el momento. Y creo que lo que ha hecho Nadine Heredia en su momento de no de darse la fuga, porque el pie asilo es fugarse de la justicia peruana, le ha dado la razón a la sala. Le ha dado la razón porque si se temía de que no se lograra la efectividad y que no se pudiera lograr que se cumpla la condena con luego la lectura o la notificación como tal, porque podría haber un peligro de que no se cumpliera la misma, Nadine Heredia, con su solicitud de asilo, le ha dado la razón a los que criticaron en su momento pero a la tomar sala. en cuenta algo que sucedió a posteriori, ¿no? Hay una decisión judicial tomada antes de que se sepa que ellas iban a comportarse de esa manera. Claro, pero inclusive, en el momento de que se puede solicitar la apelación, puedes pedir que en la apelación la suspensión de la pena. Cuando tú me presentas recurso de apelación, un habeas corpus. No, pero apelación, ¿puede haber apelación cuando uno no ha sido notificado? No, pero claro, lo que digo es cuando se notifique la sentencia, se puede haber solicitado en la apelación. Hay que esperar hasta fin de mes, entonces, para apelar. Eso es dudoso respecto al principio del debido proceso, ¿no? Porque más que el debido proceso, hasta el 29 él no va a saber la argumentación jurídica precisa. Me imagino que será un documento muy abundante, ¿no? Y eso es lo que se espera, ¿no? Los argumentos sean bastante sólidos para sostener en los puntos en donde, creo yo, se ha sostenido la sala para efectivizar la misma. Y claro, uno puede decir, y como tú bien lo has mencionado, don Fernando, de que luego los actos posteriores de los imputados, de los condenados, que Nadine Heredia le dio la razón. Pero creo yo que, por ejemplo, como me vuelvo a repetir, la cantidad de implicados, la condena y el delito que es tan grave, que es el lavado de activos, ha generado convicción a que la misma se pueda solicitar efectivamente. Y en esos 3 puntos se ha sostenido. Y además, no es que ha leído, porque claro, si tú dices que puede leerse más de 100 páginas, que puede ser la sentencia al final, inclusive más de 100, que no termine de resolver o decirlo todo, sino que más bien ha dicho los puntos principales. Y en base a esos puntos principales luego veremos las argumentaciones que sostienen cada uno de esos puntos. Pero esos puntos pueden servir como motivación también. Claro, luego digan, oigan, pero no me han notificado la misma. Bueno, en todos los procesos penales, cuando se te dicta la condena, se le dice, ¿están de acuerdo o no a los abogados y las partes, tanto el Ministerio Público como los abogados defensores? Y ellos dicen que no están de acuerdo y que van a apelar la misma. Y esto es lo que también ha señalado tanto el abogado Wilfredo Pedraza como el resto de los implicados. ¿Pero van presos? ¿No bien se lee la condena? Ese es el problema. Pero el nuevo Código Procesal Penal sí establece que en ciertos supuestos sí puede haber lo que es la pena efectiva. Y creo que, voy a repetir, si bien el Tribunal Constitucional, como bien se ha mencionado, establece que tiene que haber una mayor rigurosidad en cuando uno establece como órgano jurisdiccional una limitación a la libertad individual, estas razones creo que el tiempo, en muy breve tiempo, a las horas, le dio la razón a la Corte. Bueno, yo estoy impresionado por algo que ha sucedido en Chile la semana pasada, que me se ha permitido recordarlo. La senadora Isabel Allende, que es hija del suicidado presidente Salvador Allende, ha sido condenada por una corte por haber firmado un documento de venta de la casa de su padre, Salvador, presidente de la República de Chile hasta el 73, para que se convierta en un museo. Se ha constatado de que ella ha firmado como propietaria privada, copropietaria con la familia Allende en su conjunto, al Estado que ella representa como senadora. En consecuencia, la señora queda destituida. Senadora de 81 años, con 30 años de vida parlamentaria. La señora se tuvo que ir al día siguiente. Que yo sepa, por lo que he podido ver en Chile, nadie ha apelado. Algunos están horrorizados, les parece que esta es una, digamos, vaca sagrada, hija, pero ha cometido una falta. Se va y nadie discute. Yo me pregunto por qué en nuestro país todo fallo judicial da lugar a no solamente impugnaciones y objeciones, sino a escandalizaciones, sufrimientos, jeremiadas y sostenimiento de que se trata de una persecución política. ¿Qué podemos hacer para que cada justiciable no se sienta por encima de la justicia que lo condena?
Bueno, ahí hay elementos de cultura política, creo, en general y democrática de las que sufrimos hace mucho tiempo, ¿no? Los indicadores que nos miden como sistema político normalmente hacen mucho énfasis en que nuestro sistema electoral funciona bastante bien, de que tenemos un nivel de competencia propio, pero que en términos de cultura política y desafección, como mencionaba Luis, sufrimos bastante, ¿no? Estamos muy por debajo en términos comparativos a nivel de la región. Y creo que ese es un elemento que va muy de la mano de eso, ¿no? Tenemos, obviamente, motivos históricos, creo, para reclamar, para pensar, para sentir que la justicia ha sido... ¿Por qué históricos? ¿Cuáles son esos motivos históricos? Remontándonos hasta la época de la colonia, creo, de sentir que lo que sucedía en términos legales no tenía una efectividad o no seguía una jurisprudencia, sino que más bien era caprichos de funcionarios coloniales, ¿no? Creo que hay un patrón ahí que no ha permitido que se asiente un sistema de justicia eficiente, independiente, autónomo, sino que incluso, como te decía, desde la colonia y ciertamente en la República, ha habido una gran dificultad para que el sistema de justicia se sostenga de una manera, yo diría, creíble frente a la ciudadanía, ¿no? A diferencia del sistema del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, creo que el Poder Judicial siempre ha sido sinónimo de algo negativo, lamentablemente, ¿no? Y Luis Roel, sobre este tema. A ver, justamente vamos a los datos históricos. Sí. Más de 200 años de república, ya posterior a la independencia post-colonia, tenemos 12 constituciones. 12 constituciones que nos demuestran lo que varios autores explican, ¿no? Lucas Pablo Verdú en España y en Argentina Néstor Pedro Sagüez, recién fallecido hace unos años, de que nos falta lo que es la conciencia constitucional o la cultura constitucional. Es decir, de pensar de que una constitución que es la fundante, que establece nuestros principios, nuestros derechos, el convivir social y políticamente, se debe mantener en el tiempo y no cambiarla porque alguien quiere imponer sus ideas o quiere imponer su gobierno o quiere imponer una dictadura. A los estados modernos se les evalúa conforme a cuántas constituciones ha tenido en su historia de independencia. Al Perú, ¿cómo se nos evalúa si tenemos 12 constituciones en un poco más de 200 años de república? Si nos comparamos, por ejemplo, con Estados Unidos, que ha tenido solo una, con enmiendas y reformas, y su independencia ha sido anterior a la nuestra. Hay algunos países que no han tenido nunca ninguna. Claro. También existe eso. Por ejemplo, Gran Bretaña. Sí. Ahora, me llama la atención que diga usted, siendo miembro de un partido cuyo fundador ni siquiera quiso participar en la Asamblea Constituyente del año 79, ¿no? Fernando Belaúnde, digamos, tuvo la buena idea de no desgastarse en esa asamblea que produjo la Constitución del 80, lo que favoreció que fuera elegido el 80, ¿no? Bueno, Acción Popular no participa ni en la Constitución 79 por una estrategia no solo política, sino también, acuérdense que quien convoca a la Asamblea Constituyente de 1978 para la Constitución 79 fue el gobierno militar que justamente había dado el golpe al gobierno de Fernando Belaúnde y que lo había expatriado. Bueno, pero lo mismo se podría decir sobre la Constitución que era vigente en bis, la del 33, que es fruto también de un golpe. Pero en el caso de Acción Popular fue justamente el gobierno militar que convoca a esta Asamblea Constituyente para un poco legitimarse al final de su periodo, y obviamente Acción Popular no iba a formar parte de ello. Y además, como también tú mencionaste, fue un tema de estrategia, porque también teníamos que ir, como siempre señalamos, base por base, pueblo por pueblo, a reconstruir nuestro partido para poder llegar a las elecciones y luego hacer gobierno de la mejor manera. Gente que había estado, incluido Belaúnde mismo, deportada durante muchos años. Mi abuelo estuvo deportado varias veces, pero volvía para volver a pelear dentro del país. Cuando fue deportado, por ejemplo, a Bolivia, él volvió también por la frontera. Cuando quisieron deportarlo a Argentina, impidió peleándose en la puerta del avión para que no lo deportaran por avión, sino por tierra. Y esa es la lucha que siempre ha tenido dentro de los accionpopulistas, la búsqueda de enfrentar a la dictadura de frente. Y también no aceptar justamente, así como no se aceptó en el 78 la Asamblea Constituyente para el 79, tampoco cuando hubo el Congreso Constituyente Democrático, convocada por Fujimori, que Fujimori obviamente era un golpe de Estado, dio un autogolpe, y Acción Popular no se iba a prestar para
De acuerdo. A esa convocatoria. Hablemos entonces sobre otro tema. Quiero primero oír el punto de vista del analista político, luego escucharemos el del constitucionalista respecto del asilo, tal y como ha sido rápidamente concedido y ejecutado en el caso de Nadine Heredia. ¿Qué reacción ha vivido usted cuando se ha enterado de la rapidez con la que ha evolucionado esto? Nadine Heredia, que no se sabía dónde estaba, que no acudió, como era su deber, presencialmente a la audiencia, invocó una razón de salud para hacerlo vía digital y en realidad aprovechó de eso para presentarse en la embajada brasileña, aunque no sabemos cuándo entró, y fue objeto rápidamente de una decisión favorable de asilo, y a su vez el Perú consideró que no había alternativa otra que darle un salvoconducto para que no se repitiese lo que pasó con Aya Latorre en los años 50, que se quedó encerrado varios años porque el gobierno militar, yo diría, se negaba a darle un salvoconducto. Su opinión sobre el tema asilo, relaciones con el Brasil y nuestra integración en América Latina, ¿no? Bueno, creo que las complica un poco, ¿no? De nuevo, desde un punto de vista legal, parecía no haber sustento para que se conceda ese asilo diplomático. Y queda la sensación, de nuevo, como había dicho Luis hace un momento, de que esto se trata de huir de la justicia, ¿no? Y que en el caso brasilero hayan respondido, siendo precisamente una parte involucrada de una manera, porque es de donde se presume que se originan los fondos del partido que está en el gobierno, además, de Lula da Silva, creo que complica mucho, ¿no?, la situación entre ambos países. Creo que queda la sensación de que, de nuevo, continúa un poco el manejo burdo, tosco de una situación judicial donde se debió haber rendido cuentas y más bien se permite una salida, un escape de un embrollo que en verdad debería haber sido, creo que respondió ante la justicia, ¿no? Y lamentablemente complica también la relación entre ambos países. Pero más le hubiera complicado que no se le diera salvoconducto. Eso sería un factor, claro, creo que ya hubiese sido bastante llamativo, ¿no? Como bien mencionaba Fernando, como pasó con Aya de la Torre, que se quedó encerrado en la Embajada de Colombia, creo que hubiese sido bastante llamativo, ¿no? E innecesario, creo que, agravar ese tema. No tenemos muchos amigos en la región, ¿no? Actualmente no, actualmente quizás se trata Chile de un gobierno es nuestro mejor aislado. amigo. ¿Será Sí, posible? No estoy seguro, pero sí. Pero el resto, no sé. De Ecuador, años quizá. anteriores, de pensar en que en algún momento éramos la Alianza del Pacífico, o por otro lado también próximos de repente a un bloque más bolivariano. Hoy creo que queda más bien la sensación de soledad en la región, en el continente. Además de un gobierno y de una presidenta que no tampoco muestra mucho interés, creo, incluyendo, creo que a Pedro Castillo tampoco antes, ¿no? De buscar algún tipo de integración. Eso creo que queda de manifiesto cuando se pudo haber planteado una respuesta conjunta a lo de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, de pensar en alguna especie de respuesta colectiva. ¿Hubiera sido positivo, cree usted? ¿Está usted seguro? No, bueno, Trump no le hubiese gustado, pero no ir a encarar, simplemente pensar, bueno, ¿qué hacemos desde América Latina? Hay que acordarnos que muchos de los tratados de libre comercio bilaterales en América Latina se originan cuando fracasa una iniciativa colectiva de Estados Unidos, que era el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, y luego da paso a tratados comerciales con Colombia, con Perú, con Chile, con Panamá, individualmente, pero hay siempre presente la idea de tener un colectivo, una fuerza colectiva, y creo que hoy no hay un liderazgo tan potente desde el Palacio de Gobierno como para encabezar algo así, ¿no? Luis Roel, el acuerdo sobre asilo que se firmó en el año 54 respondía en buena parte a lo que pasó con Aya de la Torre, para que quede claro que el Estado que concede es aquel al que se le solicita y no es aquel del cual uno quiere alejarse. Y por otra parte, el salvoconducto es una obligación que viene acompañada con el reconocimiento del derecho de asilo. ¿Qué margen de acción tenía el Estado peruano como signatario junto a Brasil del Acuerdo de Caracas? Bueno, ahí creo que, y por eso no se le aceptó en un primer momento a que el canciller Chelier vaya al Congreso, porque el Congreso, al igual que creo que toda la ciudadanía, ha advertido de que no ha habido al menos una especie de respuesta diplomática para explicar primero la situación de la señora Nadine Heredia, para que por lo menos exista un tema de cartas diplomáticas para que al menos hay un tema de contraargumentación. Y lo que más bien se ha visto es como que ha sido solo un trámite administrativo. Dentro de lo que es el cuerpo diplomático se conoce de que
tú puedes, frente a una solicitud, responder, primero decir, bueno, tú me has solicitado esto, pero te voy advirtiendo que este es el contexto en que se da, donde no hay persecución política, donde hay un Estado de Derecho, donde hay una independencia del Ministerio Público, una independencia del Poder Judicial, y que esto se ha mantenido dentro del debido proceso. Y donde el marido ha consentido, porque se entregó. No dijo nada que sepamos, ¿no? Él aceptó la decisión de justicia, tal y como habían hecho ambos cuando fueron sometidos a una prisión preventiva. Y eso es lo más interesante. No ha habido argumentos o contraargumentación o cartas diplomáticas de la canciller peruana a su homólogo de Brasil para contraargumentar o por lo menos explicar la situación de la señora Nadine Heredia, sino más bien, como ya lo he mencionado, ha sido prácticamente un trámite administrativo, una mesa de partes en donde han solicitado la medida y la Cancillería se lo ha concedido. ¿Y esto qué demuestra? De que no tenemos un gobierno fuerte o con un horizonte en sus políticas públicas. Porque si tuviéramos un horizonte, por lo menos en lo que es las relaciones exteriores, podríamos responder a situaciones como esta. Pero lamentablemente todos los ministros están más pensando en los problemas que tiene la presidenta o tanto, sus colegas. Manera, hay que reconocer que se ha desempeñado hasta ahora de una manera bastante profesional y técnica, sorteando algunas dificultades y defendiendo los intereses permanentes del Perú, ¿no? No, yo creo que sí, pero voy a repetir, si acá hubiera habido tal vez una respuesta argumentando alguno de los hechos que ha planteado el gobierno brasilero sobre de que esto es un asilo político por una persecución política de la justicia peruana. No sabemos que lo haya dicho así, ¿no? Pero no hay un comunicado brasileño que sea tan explícito. Pero yo estoy asumiendo eso por el tamiz de que cuáles han sido los argumentos tanto de los abogados, de los implicados, entre ellos Ollanta Humala y Nadine Heredia, y luego la figura jurídica utilizada, que es el asilo político, es justamente como mayormente se utiliza cuando hay un argumento de persecución de la justicia de un país frente a otro, pero no por razones de justicia, sino por razones estrictamente políticas, de ideología, que es lo que creo que se ha empleado y en lo cual se ha basado. Y más aún, si es un tema que va en ese extremo y no hay hechos probados o hechos objetivos, creo yo que ahí la Cancillería pudo haber hecho más. Y creo que esa es la imagen que tiene la ciudadanía, que tienen la bancada del Congreso. Ustedes son jóvenes, pero quizá por lecturas más que por experiencia, que algún canciller haya sido sometido a un procedimiento de interpelación o de censura. Yo lo único que recuerdo que parece un poco comparable es Porras Barnechea, el 61, cuando siendo canciller de Prado, se opone a la expulsión de Cuba de la OEA, contradiciendo la línea del gobierno. Él renunció, iba a ser echado, ¿no? Pero en general los cancilleres son ministros que tratan de abstraerse de la política interna, ¿no? Porque son ministros que siguen una carrera técnica especializada, que es la de Cancillería y lo que viene a ser la Academia de Diplomacia. Y representarnos a todos los peruanos en los intereses, naturalmente, en la escena internacional. Dentro de lo que es un consejo de ministros que tiene ministros políticos más que técnicos, la Cancillería siempre se ha mostrado como el sector más técnico dentro de ese consejo. Antes era economía, después ha habido dudas, pero en fin. Sí, lamentablemente luego ya vino creciendo. Sí. Su opinión sobre este tema, política exterior y materias políticas. Omar Es un Aguapara. tema bien sensible, creo, para el canciller. Nosotros de Transparencia sí lamentamos que haya estado presente en esa ceremonia para firmar la ley anti-ONG y que se haya prestado un poco a esa, porque esa es una mala señal. Creo que ya otros cancilleres habían seguido esa ruta y no ha sido bien visto hoy día las Naciones Unidas, incluso se ha pronunciado en contra de esa ley. Y eso es un poco contraviene el espíritu técnico, creo que debe mantener la Cancillería en aspectos como ese. Pero entrando más bien a este tema, creo que de acuerdo con lo que menciona Luis respecto a la celeridad con que se dio este proceso, la ausencia de respuesta o de argumentación que pueda sostener una posición de autonomía del Perú, en señalar claramente que acá no hay persecución política, que hay una independencia del Ministerio Público, que los jueces han actuado de manera independiente.
y por lo menos dejar constancia de ello, ¿no? Porque entregar rápidamente, creo, un salvoconducto es casi obedecer o ceder ante lo que podría ser una solicitud descabellada o sin sustento de parte del gobierno brasileño, ¿no? Entonces ahí quizás tenían presente los lamentables acontecimientos que tuvieron lugar en Quito, en la Embajada de México, no sé si usted recuerda. Sí. El señor Glass había pedido un asilo político a México, no lo quiso aceptar, el gobierno ecuatoriano no le dio salvoconducto, Sí. y finalmente irrumpió Invadieron. por la fuerza Sí. de las armas en la Embajada de México, generando una crisis diplomática que va a ser difícil de resolver. Sí. Y el señor Glass está preso, pese a que estaba protegido por la territorialidad mexicana en su embajada. Y realmente es un antiejemplo, ¿no? Se fueron al Sí, otro extremo. Sí, es otro extremo, sin duda. No creo que hubiese sido viable, posible acá en este escenario. No, verdaderamente no Eh, estamos todavía ante el riesgo de esos extremos, pero lamentablemente todo esto sucede en momentos en que deberíamos estar con la mente puesta en el proceso electoral, cuyo gong de partida ha sido dado el pasado 12 con la clausura del registro de los partidos y la proclamación oficial, puesto que son 12 meses exactamente antes del día del voto, el 12 de abril próximo. ¿Qué es lo que más teme usted y qué es lo que desea como escenario para las elecciones a cuyo periodo hemos entrado? Bueno, la atomización es lo que más nos preocupa, ¿no? La fragmentación, porque va a ser una elección muy compleja para el ciudadano y en general creo que no refleja la verdadera oferta política del país. Y nosotros en Transparencia lo que aspiramos es a que ese número se reduzca. Estamos trabajando bastante para favorecer, para promover la formación de alianzas políticas en distintas agrupaciones. Creemos que puede ser una ruta para hacer más sencilla no solo la etapa electoral, sino también la etapa de gobernabilidad. Hay escenarios de todo tipo, pensando en cuántos partidos pueden entrar al Parlamento. Pero eso es difícil de anticipar, sí, porque muy hay difícil. que pasar la valla, ¿no? Pero hay No es escenarios porque hay donde 43 que hay uno... escenarios matemáticos de cero, donde ningún partido pasa la valla. Es matemáticamente posible. Como Porque nos hay gusta, tantos que de pronto ninguno obtiene 5%. que todos sacan 4, ¿no? Ya. Todos sacan 3. Que es un escenario improbable, pero también hay escenarios donde entran de nuevo 10, 12, 13 partidos y se vuelve inmanejable, porque normalmente esos 12, 13 partidos se convierten en 20 bancadas después de 6 meses, ¿no? Entonces, creemos que la conversación, el diálogo, también puede ayudar para realmente tratar de crear algún tipo de plataforma común, porque eso creo que ha sido algo ausente. No hay ninguna... En los últimos años no ha habido ninguna visión de país hacia adelante, pensando en alguna política pública en economía, en salud, en educación, en lo que sea. La discusión de alianzas al menos puede poner sobre la mesa dónde está el lugar para el consenso, Y dónde está sin el lugar para el embargo, acuerdo. pese a esas circunstancias que ha descrito usted con tanta crudeza, ha habido una sesión del Acuerdo Nacional después de mucho tiempo. ¿Qué sabe usted sobre las razones que condujo a la presidenta a convocar finalmente al Acuerdo Nacional y sobre los progresos que, al parecer, se han registrado en el curso de esa reunión? Es siempre positivo. Espero que haya sido un espacio de diálogo, de búsqueda de consensos. No se convocaba desde enero o febrero del 2000, desde los eventos en Puno del 2022, 23, de enero del 2023. Y es siempre un espacio, creo que también ayudó mucho el sector empresarial, si no me equivoco, a convocarlo. Sí. Creo que escuché acá a Jorge Zapata, el nuevo líder de Confiep, Él es de los que había preconizado con más promoviendo intensidad, el uso de este espacio, ¿no? Y creo que es siempre saludable que hayan esos espacios institucionales para la promoción del diálogo y la búsqueda de consensos. Es inevitable pensar que eso es algo urgente en el país. Luis Roel, sospecho que usted por lo menos cree o está seguro que uno de los partidos va a pasar la valla electoral. Sí, claro que sí. ¿Cuál será? Yo creo que... Bueno, hay que decir que usted Yo- es miembro de yo Acción soy Popular, Popular y- es miembro desde hace 3 generaciones, además, creo, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, siempre mi cabeza va a estar de que Acción Popular puede ser una oferta para la ciudadanía, una oferta electoral que no solo va a ser atractiva por nuestro plan de gobierno, por los candidatos que vamos a presentar, sino también porque consideramos que podemos llegar a ser el centro de las ideas, el centro del consenso democrático de, lamentablemente, una política que está muy polarizada desde ya hace mucho tiempo. Yo creo que desde el 2021 ya se ha polarizado demasiado entre derecha extrema y izquierda extrema y no se está viendo que esos extremos, ya sea uno u otro, no van a poder lograr el consenso que el país necesita para salir adelante. ¿Y está usted seguro que
que al interior de su partido hay unidad. Claro que sí. Por ejemplo, hace un par de días atrás, no, exactamente el día de ayer, nos han notificado ya, por ejemplo, que la demanda de amparo presentada por Raúl Doroteo, ex miembro de Acción Popular, ex congresista de Acción Popular, de los niños más conspicuos, ¿no? Exactamente, ha sido declarada ya improcedente por el Poder Judicial. Y eso significa que Acción Popular ha logrado, primero, ir depurando de sus filas a los malos militantes. Ha logrado, a través de sus órganos partidarios, tanto disciplinarios como de dirigenciales, de ir depurando lo que a nosotros nos había afectado. ¿Cómo define usted la frontera que define el centro? Porque el énfasis que ha puesto usted, podemos ser el centro en que confluyan todas las tendencias moderadas del Perú. Pero ¿cómo es ese centro? ¿Cómo es que se diferencia de la izquierda y de la derecha? Por ejemplo, hay una definición muy buena que hace el Tribunal Constitucional respecto de la economía, que es algo que siempre entra en debate entre ambos extremos. Y la definición justamente es de que nuestra economía es una economía social de mercado. Una economía que tiene y garantiza el Estado las libertades económicas, la libertad de empresa, libertad de industria, propiedad, contratación, libre competencia, y que la actuación del Estado solo es de manera subsidiaria cuando el privado no puede atender las necesidades dentro de un mercado que es necesario para los privados, para los ciudadanos. Pero por otro lado, el Estado también tiene un rol de promotor de la economía, un rol de garantizar el derecho a los usuarios, de fiscalización de la economía y de los mercados, de regular los mercados, y que además los que ejercemos las libertades económicas paguemos un tributo social, los impuestos. ¿Para qué? Con esos impuestos puedas concretizar los derechos sociales, como son la educación, como es la salud, como es el agua, como es el desagüe y otros servicios básicos para dignificar la vida. Muy bien. Señor Aguapara, en transparencia, ¿tienen algún esquema sobre el posicionamiento de los partidos y fronteras de cómo poder clasificarlos? No juzgamos a los partidos. No se trata de juicio, sino se trata de orientación al público, porque quizá la palabra izquierda-derecha no es comprendida por mucha gente. En realidad viene de una casualidad, esa denominación, quienes se sentaban a la izquierda y quienes a la derecha en el Parlamento francés durante la Revolución. De manera que hoy, de pronto, estamos muy lejos de la Revolución Francesa, ¿no? Sí. Pero ahí hay todavía, creo, muchos jacobinos y algunos partidarios de Robespierre también, sí. Pero no, con los partidos trabajamos con todos, estamos convocando la próxima semana a una reunión precisamente para promover estos consensos. Creemos en eso, en que todo extremo es negativo, eso sí, y vamos a estar en contra de intentos de desinformación, de fake news y de cualquier intento que también vaya por fuera de los canales democráticos. Esa es un poco la línea que nosotros, entre democracia y no democracia, y respeto por los valores cívicos y la institucionalidad sobre todo. Muchísimas gracias por su presencia y por hablarnos de cosas delicadas que están en curso y por permitirnos también soñar, porque cada uno de su perspectiva nos ha abierto posibilidades de escenarios positivos que quizás para nuestra propia sorpresa podamos vivir